Perfecto. Bueno, ¿de qué va esto del juego? El juego es un campo muy, muy vasto, muy amplio. Entonces nos vemos obligados a recortar para poder abarcarlo, ¿no? Seba, si pones la presentación con diapos grandes, mejor. Y quiero recordar a todas las personas que tenemos dos personas que no van a seguir visualmente exactamente este PowerPoint. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo de transcribir algunas cosas, todo lo que sea imágenes lo vamos a tratar de un poco ir más lento también para hacerlo más accesible en términos educativos didácticos. Y otro, si hay unas imágenes que representan algo que es imposible de entender, lo describimos. A ver, voy a intentar entonces minimizar mi video. No sé si esto si está permitido acá dentro de... Sí, yo acabo de tener el foco de la presentación nada más, así que te ve toda la presentación. Si lo querés agrandar Perfecto. directo, ya poner en modo de presentación, vamos bárbaro. Ahí está el modo presentación y lo ven de pantalla completa. Modo de presentación yo no lo veo, no sé si estoy atrasado un poco con la emisión o qué. Todavía no, presentación con diapositivas todavía no se abrió aparentemente y sigue estando parada en el slide 1. Faltaría poner presentación con dispositivos. Ahí se puede ver. A ver, banca que siempre hay un delay. Yo aún no la veo. Veo la primera y todavía el marco alrededor del programa. Bueno, empiezo y vamos viendo a ver si le damos tiempo a la plataforma para que vaya actualizando la señal. Ustedes me dicen... Acá dice Eve que estás compartiendo que tenés que poner compartir pantalla, no pestaña, porque si no te va a compartir un slide como si fuera unívoco. Pero si yo paso, ¿ustedes no están viendo que ahí estoy moviendo? No. Ok. Voy a dejar de compartir y Ahí voy a está, de volver a nuevo. compartir la pantalla. Bárbaro. Bueno, son cosas que pueden pasar y Sí, están sí. pasando. Voy a compartir la pantalla completa. Dale. A ver si ahora sí se puede ver. Ahí sí. Ahora está pantalla Perfecto. completa. Perfecto. Entonces, habíamos quedado que la ludología es el estudio de los juegos. Pero eso es algo demasiado amplio. Entonces, lo que a mí me interesa hoy ver es el estudio del juego social, el juego entre personas, porque el juego tiene otras dimensiones, por ejemplo, la dimensión etológica, jugar con animales, animales que juegan entre sí. Nosotros nos vamos a dedicar a analizar el juego entre personas y específicamente, ¿qué del juego? Bueno, los juegos en sí, el acto de jugar, el estudio de los jugadores, o sea, de los que juegan, y la cultura que los rodea. O sea, nadie juega a algo fuera de los parámetros culturales que tiene. Y finalmente vamos a ver casos de elementos lúdicos en la cultura, que podamos tomar como insumos para nuestras investigaciones. Cuando digo estudiar al jugador, me estoy refiriendo a caracterizarlo de algún modo desde el punto de vista de la investigación. ¿Qué caracterizaciones? Bueno, aspectos emocionales, sociales, cognitivos. Si en la relación entre los que juegan hay jerarquías o no las hay. Y después, ¿qué acceso tienen esos jugadores a la información que provee el juego? ¿Es simétrica? ¿Es asimétrica? Nada de esto es por casualidad, sino que está puesto siempre al servicio de la dinámica que queremos lograr. Entonces, una cosa es el diseño y otra cosa es el juego. Cuando el diseño se pone en juego, es que nosotros empezamos a observar esos comportamientos y tomamos nota que después pueden servir para el equipo de programación, de testing,
de los distintos actores involucrados. Acá poníamos que vamos a analizar cómo sociólogos, psicólogos y diseñadores trabajan en conjunto para lograr este objetivo. Específicamente, vamos a ver ramas de la sociología, de la psicología social para el análisis de las dinámicas de grupo, elementos de psicología cultural para ver qué lugar tiene el otro en el aprendizaje propio en juegos serios, cuestiones de psicología cognitiva, que es lo primero que vamos a ver ahora cuando veamos la ergonomía, aspectos de ergonomía física y cognitiva, y después elementos de la antropología visual, como la elicitación de imágenes o la fotoelicitación, para obtener información a partir de imágenes o de videos que nos puedan servir como insumos para el proceso de diseño. Y Perdón, finalmente, Sebas, si cambiaste slides, yo sigo viendo, vi todavía la inicial y ahora te veo vos. No sé si hay bueno, algo. ya vamos a ir llegando al slide de la ergonomía física y cognitiva, que es la que en este momento estoy viendo. Ah, pero Eh, yo no la veo, perdón. va a llegar porque estoy viendo que esto demora unos segundos, pero tarde o Ok, temprano llega. ok. Espero, si quieren, mientras les voy contando que desde el punto de vista de la etnografía, vamos a ver el tema específico de la etnoludología, el estudio de los juegos dentro de la cultura o más ampliamente dentro de las civilizaciones. Y con eso damos por finalizado la intro de por qué decía que íbamos a ver aspectos de sociología, psicología, antropología y etnografía. Ujú. Ya lo pueden ver al... Sí, Perfecto. Bueno, perdón, hago una oralización mientras para quienes no ven. En este lo que se ve son 8 como módulos, partes o temas. El primero es guía de usuario, después carga de trabajo, control explícito, adaptabilidad, manejo de errores, consistencia, significado de los códigos y compatibilidad. Perfecto. Y ahora podemos hacer un doble clic en cada uno, breve, como para que nos quede de esta imagen lo que nos podemos llevar. Estas son cuestiones de ergonomía que no necesariamente se deben hacer en el estudio de juegos, sino en cualquier interfaz. Y siempre que puedo lo repito. Como dijo Lorena en la clase anterior, la accesibilidad es la madre de la usabilidad y la ergonomía está muy emparentada con la accesibilidad. Entonces, por ese motivo, había preparado como una pequeña descripción de cada uno de estos puntos. ¿Qué es lo que primero tenemos que ver? Que el sistema, en cualquier caso que sea, dé instrucciones precisas de lo que es necesario para cumplir la tarea que tenemos que hacer. A eso se refiere la guía de usuario, que esté explícito cada una de las opciones que el sistema provee. Carga de trabajo se refiere a mantener en el umbral mínimo la carga cognitiva que requiere realizar una tarea. Si tengo 10 elementos para mostrar, muestro los 2 o 3 que me sirven para resolver específicamente la tarea que tengo enfrente. Y si me equivoco, ¿qué pasa? Bueno, que el control lo tenga el usuario de manera explícita. Si me equivoco, no pasa nada. Puedo hacer y deshacer y tomo todo eso como parte del aprendizaje. Y más en juegos, donde justamente uno juega porque sabe que las consecuencias de equivocarse son menos costosas que en la realidad, en juegos serios. Entonces, justamente, eh, el control explícito es uno de los aspectos principales para que el jugador gane autonomía. ¿Qué pasa con los distintos niveles en los que nos puede encontrar como jugadores un juego? Podemos ser novatos o podemos ser expertos y el sistema tendría que responder a cada uno con un desafío que esté a la altura. Eh,
Incluso nosotros mismos en el tiempo, si olvidamos reglas o si perdemos destrezas con el teclado, con algún dispositivo, la adaptabilidad es muy importante, el punto 4, porque nos permite que el juego no sea el mismo cada vez, sino que se amolde a el nivel de destreza que nosotros tengamos en el determinado momento en que lo estemos jugando. Dijimos que cometer errores es algo que por una cuestión de flujo necesitaríamos que no ocurra, pero si ocurre, es una oportunidad muy interesante para poder aprender y para poder enseñar sin tener que leernos un reglamento. Entonces, el manejo de errores es como el insumo básico para eh, reforzar los puntos que por ahí no quedan claros y que todo juego tiene al principio, que es el manejo del teclado, el amigarme con las pantallas, hasta que pueda finalmente entrar en la narrativa, en la historia. Va a pasar un tiempo y de eso se trata el buen manejo de los errores. La consistencia, el punto 6, tiene que ver con que, dado que nos cuesta mucho aprender y requiere recursos cognitivos importantes, utilizar eso que aprendimos en algunas etapas para poder aplicarlo a etapas similares dentro del juego y en el ecosistema de ese juego con otros juegos. Si yo aprendí unas reglas de un juego de mesa, y otro comparte la misma mecánica, entonces cuando voy a jugar ese otro juego, de eso vamos a ver algunos ejemplos hoy, ya tengo esa experiencia en mente. Si yo no soy consistente, tengo que aprender cada cosa cada vez y no es una manera inteligente de administrar los recursos cognitivos que tenemos. El séptimo principio es el significado de los códigos, que tiene que ser lo más claro posible y tiene que reflejar la intención de diseño en cada uno de los elementos que aparezcan en la interfaz, para que el usuario pueda hacer una asociación directa entre lo que busca y lo que ve o escucha o el sistema le proponga desde algún punto de la percepción. Y la compatibilidad también tiene que ver con las expectativas que tiene el usuario, lo que él espera y las prestaciones percibidas por el sistema. ¿Cómo encaja lo que yo puedo hacer con lo que el sistema me permite hacer? Ahí tiene que haber un diálogo. Todas estas cosas no son explícitas porque no van a formar parte de las reglas de ningún juego, pero si algo de estos 8 principios falla, la experiencia no va a ser no va a ser lo fluida que debería ser y entonces se va a desviar la atención o se van a producir pain points que no tienen nada que ver con la experiencia que nosotros queremos analizar. Serían como ruidos dentro de ese proceso. Si bien el estudio de los juegos es muy abarcador, nosotros nos vamos a centrar en juegos, los que se llaman juegos serios, juegos de mesa eh, y juegos persuasivos. Para que sea juego, hay como un consenso de que tiene que haber 5 elementos. En este gráfico que estoy presentando aparecen esos 5 elementos dibujados como círculos de igual tamaño, con algunas intersecciones entre ellos, y hay uno que lo dejo para el final, que se sale del patrón. El primer elemento es el objetivo del juego. En un juego serio, a diferencia de un juego reglado tradicional, el objetivo no es la diversión, sino es aprender alguna destreza. Pero en este sentido, un juego serio y un videojuego, un juego de mesa, no se diferencian. Tiene que haber un objetivo, tiene que haber unas reglas
que son arbitrarias, pero que son aceptadas por todos los que van a jugar. Si uno juega esas reglas, el juego tiene que devolverme un feedback inmediato, que es el tercer elemento, para saber cómo lo estoy haciendo respecto de mí, cómo lo estoy haciendo respecto de mis compañeros de juego. Tiene que haber un elemento agonístico, es decir, una competición, algo que desafíe, que me autodesafíe o que nos permita desafiarnos entre los que estamos participando de este juego. Y el quinto elemento, que es el de la discordia, es que para hacer un juego, la participación en ese juego tiene que ser voluntaria. En los juegos serios, depende del contexto, puede no darse este elemento, y por eso algunos dicen que los juegos serios no son, si bien son videojuegos, no son juegos en sí mismos porque persiguen un fin que no es el del entretenimiento y la diversión, sino que es un fin que puede ser educativo en algunos contextos y uno estar coaccionado para jugar, con lo cual el elemento de participación voluntaria se vería afectado. Acá me interesa si ustedes son seguidores de la literatura, de la literatura específica, que nos remontemos al libro Pioneros 2, donde Eduardo presentó un caso de un juego serio que se llama Cocori, y es un juego para aprender biología celular. Hasta ahí podría ser un juego como cualquier otro. ¿Qué es lo que tiene de particular este juego? Bueno, Cocori significa jugar juntos, que en Rapa Nui, la lengua de la isla de Pascua, significa, o sea, se dice Cocori. Jugar juntos en Rapa Nui es Cocori. Y lo que tiene de interesante este caso, y por eso lo rescato, es un hallazgo de la psicología cultural que dice que el codescubrimiento, descubrir algo con alguien mientras juego, es más potente y es un fenómeno que solo se da en jugadores que juegan juntos. Acá tenemos el primer elemento de un aporte de la psicología cultural que nos puede servir para muchos casos en los que querramos utilizar la inteligencia colectiva para resolver algún problema. Los juegos de escape son otro caso, donde se requiere del codescubrimiento para resolver una situación. El segundo caso, también ahí en Tandil, que lo vimos, es la simulación, los juegos serios utilizados en la simulación de situaciones propias de determinada profesión. Por ejemplo, un simulador de la central de Atucha, un simulador de entrenamiento para maquinistas de coches de la línea H del subterráneo de Buenos Aires. Esos son simulaciones de situaciones propias de una determinada profesión. Y ese tipo de juegos serios se llaman juegos epistémicos, que sería muy interesante si ustedes pudieran tomar como caso alguno de estos sistemas para entender cómo funcionan y poder desglosarlos en sus componentes. Como es un tema que no se agota en un slide, yo les propongo, si les interesa, que sigan algunos referentes de esta comunidad, como son Gonzalo Frasca, es un uruguayo que es uno de los pioneros en juegos serios, y es tan importante su trabajo que él fue uno de los que acuñó en inglés el término ludología, porque hasta ese momento, hasta el año 2000, en las ciencias sociales se conocía la ludología como Game Studies, estudios del juego, y él propuso, entre otras cosas, usar el término ludology y creó esa organización que se llama Ludology, y creo que en el 2012 fue que presentó su tesis en la Universidad de Copenhague,
que se llama Play the Message, y es una de las cosas a las que los invito a profundizar si tienen tiempo. La segunda referente de la comunidad que me interesa a la que le presten atención es Teresa de la Era, que se especializa en la Universidad de Rotterdam en juegos persuasivos. Son una subcategoría dentro de los juegos serios destinadas a cambiar hábitos a mediano y largo plazo. O sea, es el equivalente de un juego serio, pero sostenido en el tiempo para cambiar hábitos. Y que de esos hábitos que tenemos todos los días se puede cambiar a través de la persuasión en el juego. Bueno, ahora les quiero presentar un modelo que nos va a permitir analizar cualquier interfaz a través de la lente lúdica. En particular voy a usar los criterios que usan un par de autores brasileños, uno de ellos es Walter Civis, Adriana Holz y Richard Faust, que en un libro que publicaron creo que allá por el 2010, que se llama Ergonomía y Usabilidad, empezaron a usar lo que se llaman las lentes de Jesse Shell, que es un diseñador de juegos de Estados Unidos, para aplicarlos en la investigación de usuario en juegos, en videojuegos. El primer punto, ellos tienen 6 lentes que dicen que uno tendría que tener en cuenta a la hora de hacer una investigación de usuario en la, por ejemplo, observación participante del que juega o en las entrevistas en profundidad. Cuando las hagamos en el guión, tenemos que preguntarnos 6 cosas, desde 6 lentes diferentes. Una es la experiencia esencial. Sí, el juego no es la experiencia, sino que la experiencia se completa y emerge del jugador cuando juega con ese artefacto que nosotros diseñamos. Entonces, ¿qué experiencia quiero que tenga? ¿Qué es lo esencial de este juego? Y cómo el juego puede capturar esa experiencia. Ese es lo primero que dice que tenemos que chequear cuando estemos analizando un juego. Lo segundo es el valor endógeno. Pensar qué valora el jugador de esta propuesta lúdica que tiene enfrente. Cómo hacer que esas cosas sean más valiosas si es que nosotros observamos que no las está percibiendo o que no les está dando el valor que nosotros como diseñadores de juego o el que haya hecho el diseño del juego pretendía. ¿Y cuál es la relación entre el valor, entre lo que se considera valioso como recurso dentro del juego y las motivaciones que tienen los jugadores, que a veces pueden no coincidir? Por eso era que al principio del planteo yo decía que necesitamos tener en claro el significado de los códigos y la compatibilidad, porque si entre lo que nosotros como diseñadores consideramos valioso en el juego y las motivaciones que tiene el jugador para resolver esa tarea hay una disonancia, quiere decir que está fallando lo que nosotros decimos que es el valor endógeno, que es la razón de ser de ese juego. Otras preguntas que nos pueden ayudar a determinar este perfil del que juega es la resonancia, el potencial oculto que tiene el juego. Si nosotros decimos que hay un elemento en el juego que es especial para jugarlo y que lo hace distinto de los otros, pero vemos que por alguna razón se frena o no cumple esa característica del juego, el resultado esperado, nos tendremos que preguntar cómo sería ese juego si no existiera ninguna restricción. Y si conseguimos esa respuesta, volver y volcarlo en los próximos prototipos. Esto ahora se los cuento por arriba, después lo vamos a ver después del break.
en un caso puntual para no abrumar. El cuarto punto, acá está mal en la imagen, dice 3, pero es el cuarto punto, es la demografía, los gustos e intereses del que juega. Entonces, como observadores, como investigadores, lo que propone Jesse Shell es observar y descubrir el juego del otro. Nosotros hacemos un juego, pero al momento en que lo disponibilizamos deja de ser nuestro juego y se transforma en el juego de otra persona. Entonces, ¿qué le gusta a esos jugadores de este juego? ¿Y por qué? Y las respuestas a veces pueden sorprender. Puede ser que nosotros pensemos que el juego la va a romper en un aspecto y vemos que la gente lo usa de otra manera. Entonces, es alejarnos lo más posible. Si lo pudiera hacer alguien que no participó en el diseño, sería ideal. Y ver qué le gusta a los jugadores de este juego y por qué. Después ver qué no les gusta y por qué. Y un tercer punto es analizar qué esperaban ver, hacer o qué buscaban y si lo encontraron o no lo encontraron. Pero para eso, un mismo juego puede dar respuestas diversas en distintos estratos culturales, sociales, geográficos, o dentro de una sociedad, gente que tiene distintos gustos o que les interesan distintas cosas, como en comunidades de práctica, etc. El quinto punto es analizar el balanceo del juego, que haya una mecánica balanceada. Esto tiene que ver con la adaptabilidad que veíamos antes. Uno va a tener una serie de habilidades o de cosas que sabe y puede hacer, y el juego le va a plantear una serie de dificultades que fueron diseñadas para atacar al jugador, para desafiarlo. Entonces, se dice que se logra un estado de flujo si a medida que voy ganando en habilidad, el juego me responde con más desafíos. Si no logro ese equilibrio, puede pasar que el juego me propone un nivel de dificultad más alto del que yo puedo hacer y me genera frustración, o al revés, puede ser que yo tengo una habilidad súper y el juego me propone un nivel de dificultad mínimo y entonces me produce aburrimiento. De esto se encarga el diseñador de niveles en un juego, pero nosotros desde el rol del que lo tiene que examinar, tiene que ver si el equilibrio de fuerzas y poderes está bien balanceado en ese juego. Y después analizar también el equilibrio de habilidad, de decir si depende de la habilidad o depende de la suerte, y si eso fue un objetivo de diseño o no. Si ganar depende de la suerte o depende de la habilidad, y si la habilidad aplicada al juego está en proporción a los desafíos que se presentaban en cada tarea. Esa es la quinta lente. Y la última, la sexta, es la recompensa. A todos nos gusta que nos digan cuando hacemos algo bien, que nos recompensen. Ahora, las recompensas que presenta el juego o la interfaz lúdica, para ser más genéricos, ¿son apropiadas en cantidad y oportunidad? Eso hay que observarlo. Si vamos a suponer que el recurso escaso es la vida y tengo 99 y en un determinado momento el sistema me ofrece una más, eso no es apropiado ni en cantidad, porque tengo 99, tener 99 o 100 es lo mismo, ni en oportunidad, porque si me matan, tengo la certeza de que con otra vida puedo pasar el nivel o puedo cumplir la tarea. Entonces, como diría Eduardo, sería rascar donde no pica. Si yo doy una recompensa en una cantidad
que hace que no sea escasa y en una oportunidad que no representa nada. Caso distinto es, estoy a punto de morir al final de un nivel y te doy una vida como recompensa por algo que has hecho de manera correcta. Eso es apropiado en cantidad y en oportunidad. Bueno, ahora lo que vamos a ver es esto un poco en acción en un juego de móvil, para móviles que hicimos con un diseñador francés que se llama Sullivan Bussigner. Y la idea en estos juegos era recuperar, traer los juegos de la antigüedad y ponerlos en diálogo con las nuevas generaciones a través del celular o la tableta. Originalmente este proyecto tiene 5 tipos distintos de juegos de mesa que queremos traer. Uno es el Senet de la civilización egipcia. Y lo que quería mostrarles acá es cuál es el aporte que puede hacer la ludología a este tipo de juegos. Bueno, primero, rescatar de los artefactos que quedan de un juego de hace 5.000 años, que pasó por todas las dinastías y llegó hasta nosotros, cuáles son los elementos, cuáles son las formas de jugarlo, cuáles son los elementos de aleatorización. El azar es muy importante porque genera o aporta al balanceo de un juego. Entonces, los insumos que tuvimos para este juego son artefactos que se encontraron en, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón. Las maneras de jugarlo se pueden observar en algunos indicios de la manera de jugarlo, se pueden observar por el movimiento de las piezas en algunos papiros que están en museos como el Museo del Cairo, el Museo Británico, el Louvre. ¿Quiénes jugaban y de qué manera? Bueno, en este papiro se nota que los jugaban eran los dioses o los reyes, y lo jugaban como un desafío hacia para sortear los obstáculos para llegar al más allá, al inframundo. Pero bueno, la etnografía digital lo que permite, la etnoludología lo que permite es ver quién jugaba, analizar en qué contexto lo hacían, y mucho de eso es lo que nosotros queremos transmitir al que juega hoy. Las dificultades que encontramos son las mismas que vimos que existían hace 2.000 o 3.000 años. Es entender cómo funciona el elemento de, por ejemplo, de aleatorización. En este caso son varillas que tienen colores, son 4 varillas, y de un lado la varilla tiene un color negro, del otro lado tiene un color más claro, y en función de cómo caen, se empiezan a contar los lados claros respecto del total, y eso nos da un valor. En el caso de la imagen, hicimos una asociación entre el símbolo y el código, que es 3 varillas blancas mirando hacia arriba y una negra, implican un 3. Y la regla dice que si tiene 1, 4 o 5, puede jugar de nuevo. Pero la confusión a veces se daba, ¿y cuánto es 4? ¿Tengo que tomar el negro sobre las blancas o el blanco sobre las negras? Entonces, ahí tuvimos un pequeño inconveniente, pero es un inconveniente que queríamos asumir porque el elemento de aleatorización en la época en que este juego se jugaba eran las varillas. Entonces, es un insumo que queremos conservar
y por eso lo dejamos. Otra de las dudas que todo el mundo tiene es, bueno, si es un juego de recorridos, ¿cómo se recorre? Entonces, nos aseguramos de poner a disposición del usuario cómo mueve un peón dentro del tablero, por si surgiera esa duda. Generalmente no podemos saber si el que viene a jugar ya conoce las reglas o no las conoce, entonces optamos por un enfoque de, bueno, le damos la información si la pide y le permitimos hacer con un swipe o con un gesto de los dedos, ampliar para ver las letras más grandes. Esta es una captura de mi celular, y la definición se podría ampliar todo lo que uno quiera haciendo el gesto con los dedos. Después hay muchas cosas específicas de las reglas de este juego que también se van explicando a medida que el jugador o no sepa o el juego detecte que no está jugando o que se está venciendo los tiempos y no reacciona. Entonces se explican aspectos de algunas reglas. Lo mismo con el juego real de Ur. Acá cambia el elemento de aleatorización, son unos dados en forma triangular que tienen pintado algunos vértices, 2 vértices, y en función de cómo caigan, van a quedar expuestos hacia arriba algunas puntas. Entonces, bueno, acá también es explicar cómo es que funciona. Este es otro sistema, cómo es que funciona ese elemento de aleatorización, porque obviamente nosotros tenemos la referencia del dado romano, entonces necesitamos poder explicar esto de la manera más simple posible. Entonces se puede hacer simulaciones, se puede pedir una tutoría o se puede, bueno, interactuar entre el símbolo y el código como para determinar cómo es que se comporta el elemento de aleatorización, y por lo demás es un juego de recorrido con otras reglas. En este caso también tomamos el modelo egipcio porque son los insumos que teníamos a mano. Hay otro tipo de tableros que existen y que están documentados en el catálogo del Museo Británico, por ejemplo, donde están las reglas escritas en una tabla de arcilla que la desencriptó, digamos, el curador del Museo Británico, que se llama Irving Finkel. Entonces pusimos en la mecánica de ese juego la interpretación que hizo Finkel de estas tablillas, pero después surgieron detractores que decían, no, pero como las reglas no están claras, porque en la tablilla hay espacios acá que no se llegan a cubrir, entonces no queda claro. Y entonces Walker, que es otro ludólogo, dijo, no, las reglas son otras. Entonces lo que pusimos es que el sistema se pueda adaptar a los distintos sistemas de reglas que hay hoy y probar que cada uno pruebe, así como puede probar un skin visual, que pueda ponerle una regla distinta de recorrido en función de lo que opinan los expertos en la materia, para hacer, por un lado, leales a la tradición, porque si los juegos tienen que transmitir cultura, no podemos transmitirla de cualquier manera, pero donde hay lugar a interpretación, ponemos a tipo testing A/B y que cada uno decida con qué reglas quiere jugar. Esto desde el punto de vista del juego de la etnoludología es una atrocidad, porque dicen los puristas que no se puede jugar a algo que no tiene unas reglas definidas, porque uno estaría transmitiendo una cultura que no existe, que nadie la jugó así. Bueno, entre la nada y el todo están los matices, y nosotros preferimos mostrar los matices y que por lo menos el juego no se pierde. Y decimos, bueno, si juega con las reglas de Finkel se recorre de esta manera, si juega con las reglas de Walker
se recorre de otra manera, y lo importante es recuperar la institución, porque ya de Mesopotamia no quedó nada, pero si al menos nos quedaron esos insumos, que la gente se pueda volver a conectar y disfrutar eh, de la manera que quiera, que pueda y que nosotros se lo podamos permitir. Habíamos visto que el sistema debería adaptarse a distintos niveles. Entonces uno dice, bueno, quiero probar suerte en el nivel fácil, un normal, un nivel difícil, y acá hay como una serie de cuestiones internas del algoritmo que va a hacer que en un nivel fácil no se aplique ninguna estrategia, en un nivel intermedio se apliquen algunas estrategias ganadoras y en un nivel difícil el algoritmo aplique todas las estrategias ganadoras y eso se transforme más en una especie de eSport, es decir, de un elemento agonístico supremo en el que acá tiene que ganar alguien y el fin no es entretenerse, sino ganar. Y luego, bueno, toda la parte social de poder jugar con otros, de aprender juntos en la taberna o elegir un jugador al azar de los que estén conectados en línea, en fin. Y el tercer caso en el que estamos, que ya está publicado, es de la civilización romana que se llama Duodécima Scripta, eh, y es también un juego basado eh, en la cultura greco-romana, principalmente lo que queda de este juego se ha recuperado a través de vasijas griegas, romanas, donde los dioses Aquiles y Ajax juegan. Entonces se muestra qué tipo de dados hay, cuál era la disposición para jugarlo. No es lo mismo jugar parado que jugar sentados, pero ya te da una idea de que esto lo jugaban de manera más informal que en el caso de las civilizaciones de la Mesopotamia o de Egipto. Esto se jugaba en las tabernas lusorias, entonces las tabernas lusorias serían lo que hoy sería una casa de juegos, no sé, un lugar de esparcimiento, y ponían cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo Dicit in foro, ludit in domo, vivit in agro. O sea, a cada una de las losetas, diríamos hoy, pero de las casillas, le ponían una letra y esa letra tenían unos versos hexámetros que eran una manera de, digamos, poner la componente de, si quieren, dentro de la tríada firmitas, venustas, utilitas, sería el venustas, bueno, que sea agradable, además de que cumpla una función y que sea robusto, que sea agradable y que resuene con el que lo está jugando, que era hablar en el foro, jugar en casa, vivir en el campo, sería como el ideal romano. El elemento de aleatorización es el que nosotros estamos acostumbrados a ver por nuestra cultura greco-romana, que es el dado de 6 caras, que tiene una particularidad que es que los lados opuestos suman 7, y que tiene un montón de propiedades que hacen eh, digamos, que usados adecuadamente, nosotros podamos hacer que el juego no dependa tanto de la suerte y sí de la habilidad. Por ejemplo, en esta taberna de Pompeya hay un diálogo entre dos personas que están jugando a este juego y dice una interpretación errónea que podía haber de cuando alguien exi, o sea que sale del juego, y el otro le dice non tria, sbas, o sea, no sacó un 3, era un 2. Eso mismo replicado en un juego actual, esa misma situación se puede dar, y como se puede dar, y de hecho notamos que se daba, tuvimos que poner carteles indicadores donde decían
quien juega y arroja los dados y mueve un peón a la fila central y explica la complejidad del juego para que no se produzcan esos malentendidos que 2000 años después vemos que también se dan cuando uno no explica las reglas y deja a que la persona juegue como le venga en gana. Así que fue uno de los resultados muy interesantes fue ver que pasan los años, pasan los milenios, pero la manera de interpretar y de procesar es más o menos la misma. Con esto damos por finalizada la parte de estos juegos que ya están terminados y entramos en otro que está en curso, también de la misma serie, destinado a los juegos de siembra, que es toda una tipología de juegos de África. Que si bien no estaban dentro del plan original, dado que tuve la posibilidad de participar en un proyecto con la fundación de Bill Gates y con otra organización que se llama IDEO, aproveché que estaba en el lugar para relevar cómo eran los juegos de siembra en la costa este de África. Pero más que nada quiero traer este caso que está en curso para resaltar un factor fundamental de los juegos, que es la ética, de la investigación en juego, que es la ética. Y me gusta un principio de diseño, de ética en el diseño, que aplica la fundación de Bill y Melinda Gates. En este caso es una frase de Melinda Gates, French, que dice: cualquiera sean las condiciones de vida y donde sea que viva la gente y como sea que vivan, ahí está el componente etnográfico, ¿no? Comparten la misma esperanza que ustedes y que yo. Entonces, no pensar que porque son juegos de otra civilización, de otra cultura, en otro contexto, los motivadores son distintos. Y el segundo elemento, bueno, es un libro que se llama El librito de la ética en investigación en diseño de la organización IDEO. Nosotros acá lo que les voy a mostrar es un proyecto hecho con IDEO de Nairobi. IDEO tiene la sede creo que en San Francisco, y una de las sedes de diseño está en África, está en Nairobi, en Kenia. Nosotros estábamos en Arusha, que es la capital de Tanzania, pero están a unos 100 kilómetros, y una de las cosas que rescato de este libro y que les recomiendo que lo lean, se llama The Little Book of Design Research Ethics, es casos concretos de cómo aplicar principios de respeto, responsabilidad y honestidad a la hora de hacer investigación, no de juegos, sino investigación etnográfica en general, pero aplicada a los juegos en particular con casos bien puntuales de qué significa. Perdón, Sebas, solamente para que quede grabado, por las dudas que gente no tenga tiempo de volver a verlo, ¿podés volver a repetir el libro que recomendás leer? Sí, después lo podemos dejar en la descripción del video si quieren. Pero por favor, genial. The Little Book of Design Research Ethics. Es de ideo.org. Si van al sitio lo pueden conseguir y si no les dejo en la descripción del video este libro que es fundamental, entre otras cosas porque lo que tiende a cuidar es la vulnerabilidad de la persona que está haciendo o que está colaborando con el diseño, que nos está dedicando su tiempo y se está exponiendo a nivel personal, porque o bien puede ser un niño, o puede ser una mujer en una sociedad opresora, o bueno, distintas maneras en las que uno, por llevar adelante un proyecto, podría vulnerar desde el respeto o la responsabilidad profesional o la honestidad de no compartir lo que esa persona dijo o hizo en un contexto privado,
donde nos estaba confiando parte de su intimidad y nosotros tendríamos que volcar eso en el servicio o en el producto y no hacer públicas, si querés, los resultados de esa investigación. Este caso lo quiero mostrar para ver quiénes en una situación hipotética, cuáles serían los actores y cómo se pueden llevar a la práctica estos principios de respeto, responsabilidad y honestidad. Quiero mostrarles, esto es una investigación sobre cómo llevar una aplicación que le permita a chicos de 18 años conseguir su primer empleo, dadas las restricciones que hay en África, ¿no? Que podría ser tranquilamente las restricciones que nosotros tenemos al interior de nuestros países también. La persona que está acá a la izquierda, hay 3 personas en la mesa y yo sería el cuarto. Entonces la foto muestra a alguien que es un experto eh, en energías renovables. En África no hay electricidad y no la va a haber por un tiempo. Entonces, ¿cómo podemos extraer del sol la energía que necesitamos para cumplir con los objetivos del calentamiento global, pero a su vez permitir que esta sociedad se desarrolle? Un experto en tecnología que plantea un router solar. Entonces tenemos al que produce la energía con el que nos brinda el elemento que nos va a permitir montar la capa de servicio, y una experta con sede en Nairobi que está en contacto con las personas que van a buscar trabajo. Entonces, en vez de nosotros exponer a esas personas, hacemos la investigación con los 3 actores que tienen la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque ellos ya lo han relevado en el terreno. Si hubiera algo que repreguntar o algo que escapa a los datos que ellos tengan, entonces ahí sí se justifica hacer una nueva investigación. Esto sirve, como en este caso, para el router solar, aplicado o sea, como insumo para una aplicación, un LinkedIn, si quieren, pero que funcione con muy poco ancho de banda o nada, con unos planes de internet provistos por esta gente que da de BRIC, que da la solución con energía solar, que es el equivalente a lo que uno podría gastar en una sola interacción en un teléfono inteligente, bueno, y un montón y una serie de otras cosas a tener en cuenta, que están muy bien descritas en ese libro y que, bueno, se los voy a dejar en la descripción. Acá lo que me interesaba para ir cerrando esta parte del proyecto de juegos con Sullivan Businier era identificar a qué juegan los chicos. Puede ser en Nairobi, esto es en Arusha, en Tanzania, cuáles son sus juguetes, a qué juegan los adultos, quiénes son los adultos que juegan, son hombres entre 18 y 35 años generalmente, no hay mujeres en público, las mujeres juegan en privado. Nos interesa analizar cosas como el rol del que observa un juego. Nosotros estamos acostumbrados que hay uno que juega, hay dos personas que juegan, una contra otra, y una gana y una pierde. Pero bueno, en estas sociedades es importante también el que observa porque le interesa el juego, aunque no esté jugando. Todas son cosas que tenemos que tener en cuenta si después las queremos incluir en un juego de siembra, ¿no? Como el que nosotros queremos hacer. ¿En qué espacios juegan? Juegan en las casas, esto es en Stone Town, que es la capital de Zanzíbar. Hay unos espacios que es la vía pública, unas plazas secas, que a la tarde y noche
la gente saca mesitas al patio, que es un patio que es la calle, y ahí es donde se arman las competencias informales de juego. De día, ese mismo espacio es ocupado por niños que juegan fútbol. Acá vemos otro niño que sale de una madraza, que son las escuelas de, como si fuera catequesis, pero islámico. Y entonces convive la religión, el juego. Este niño probablemente va y se cambia y vuelve y juega como el resto. Pero bueno, acá lo que queríamos ver era el elemento de socialización, o sea, el juego como vector de socialización, y ver cómo ocupa el espacio la gente a lo largo del día. Ya vimos de noche y tarde los adultos, en la mañana y las primeras horas los chicos, y después ¿a qué o con qué otras cosas se entretienen y divierten? Bueno, hay pizarras donde ponen la liga inglesa, porque esta es una sociedad que, si bien es Swahili hoy en día, pero fue una colonia inglesa y fue una colonia alemana también, entonces quedaron vestigios. Entonces, las cosas que divierten a la gente es el fútbol y las apuestas de fútbol, y entonces se reúnen para hacer sus apuestas y después se reúnen para festejar si ganaron o perdieron, siempre en el espacio público y siempre hombres. Lo que yo iba a investigar ahí no era eso es lo que descubrí, pero yo quería dónde se juegan juegos de siembra de la familia Agualé, que son unos juegos típicos africanos que vienen desde Timbuktu o antes. eh, y bueno, los encontré finalmente, pero esos no son juegos que se juegan en público, sino que más bien en privado y en determinadas circunstancias. Vi que no había uno, sino había muchísimo. Eh, los juegos de siembra son generalmente tablas que tienen huecos donde se colocan semillas. Muchos lo conocen como el ajedrez africano y por eso es que lo queremos incluir en esta serie. Eh, Cuando averigué un poco más de las reglas, vi por qué no se juntan a jugar como juegan al ajedrez o a las damas o a otros juegos que es habitual que jueguen por las tardes y noches. Bueno, porque estos juegos que se llaman Kiswahili tienen varias versiones, pero uno son los Kiswahili, los que juegan entre los que saben, y otro que es los juegos, los que se juega con turistas. Entonces las áreas donde yo me movía eran más de turistas, entonces no estaban estos juegos. Después averiguando vi que por un lado están los que van para los turistas, los musungu, que musungu quiere decir blancos, y los otros que tienen ellos, que son más reservados para los rituales, que tienen otra configuración, que no necesariamente se juegan con estas reglas que nosotros vimos, incluso dentro de los tableros que se juegan con las reglas occidentales, hay un modo fácil, que es para musungus, y un modo más difícil, que es para los habitantes del lugar, que se llama Kiswahili, y por cada una de las regiones, como el mate, me imagino, o como algo muy arraigado de cada región, tienen un tablero que a simple vista no se diferenciarían mucho unos de otros, pero una diferencia, por ejemplo, en la forma, si es cuadrada, si es redonda, si, bueno, puede cambiar el significado de las reglas. Entonces, y vean que en la foto se muestra que hay tableros rodeados de máscaras que son rituales y rodeados de otros elementos de adivinación. O sea que el juego ahí, ese juego que nosotros queremos poner en nuestra colección de juegos del mundo, en realidad tiene detrás muchos otros elementos que tendríamos que saber cómo volcarlos. Esto es una investigación en curso, todavía no ha tomado forma, pero tendríamos que encontrar la manera de que, dependiendo a quién juegue, encuentre lo que venga a buscar. A alguien de Zanzíbar o de Tanzania o de Kenia
que nosotros le pongamos un juego que replica la manera que tenemos nosotros de interpretar un juego de tablero, probablemente no le diga nada y no lo traiga o no le sirva. Bueno, no sé cómo venimos, pero me interesaría ahora, antes del break, mostrarles cómo se trabaja en videojuegos, en un laboratorio de videojuegos, en un país como Francia, que puede tener bastantes similitudes como lo podríamos trabajar nosotros. Y quiero presentarles el caso del eLab, que es el espacio de videojuegos de la Ciudad de la Ciencia y la Industria de París, donde es uno de los lugares donde creo que encontré más opciones y un laboratorio funcionando. Un laboratorio que se apoya fuertemente en la mediación humana. ¿Para qué? Para, a través de la observación del juego, velar por la igualdad entre hombres y mujeres, la sensibilización contra la violencia en los videojuegos, la lucha contra las conductas adictivas, eh, digamos, pero siempre a través de la mediación humana. Es decir, una persona que observa cómo juegan otras y pone determinadas reglas, como por ejemplo, chequear que si la persona, obviamente, manifiesta eh, signos de epilepsia, por ejemplo, o pérdidas de conocimiento, o una reacción, digamos, inapropiada a un estímulo visual, parpadeante, que esté ahí para indicar que el juego, para recomendar que o que deje de jugar, o que evite jugar si alguien está cansado, o si la habitación no está bien iluminada, o si durante el juego es necesario hacer pausas. Eso se logra mediante estas mediaciones humanas. Y lo quería poner como contraejemplo de conductas que se están dando, por ejemplo, en China, donde el enfoque es una mediación tecnológica. Es el gobierno el que determina que entre tales días y entre tales horas se puede jugar y el resto del tiempo los chicos quedan sin conexión a internet, sin acceso a los juegos, y lo mismo para los grandes que utilizan, por ejemplo, criptodivisas para apostar o para pagar. El gobierno ya lo está prohibiendo, incluso esto no sé si se enmarca dentro de la ludopatía o es algo más general de un enfoque de mediación tecnológica como para impedir, digamos, las transacciones en criptodivisas para que no afecten directamente a la economía en general. Eso no lo tengo claro porque son temas que exceden al juego. ¿Cuáles son las categorías que hoy se están estudiando? Bueno, juegos de inmersión, juegos de simulación, juegos de estrategia, juegos de arcade, juegos de exploración, juegos para móviles, que eran los casos que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, juegos atípicos, propiamente el laboratorio propiamente dicho. Las instalaciones son amplias, iluminadas, hasta ahí algo normal. Lo que tiene es que hay dispositivos para medir, para observar, para realizar una caracterización de los jugadores, que son dispositivos como fisiológicos para observar el comportamiento, sensores que permiten tomar datos de respiración, de pulsaciones, de actividad cerebral, gestos, y todo esto ¿para qué? Todo esto para, entre otras cosas, aplicarlos en disciplinas como la informática afectiva, que sería detectar rasgos que denoten emociones, transmitírselos al juego y que el juego, a través del avatar, le responda de una manera adaptativa al humor, al género. También se puede
identificar con un 94% supuestamente de eficacia, de acuerdo a algunos estudios que vi ahí, el género del que está jugando para asegurarse el balanceo de hombres, mujeres, niños, niñas, sin necesidad de ser totalmente invasivos. Pantallas grandes, inmersivas. Bueno, un laboratorio es como un laboratorio de los que nosotros podemos usar para estudios de usabilidad. Tienen Es como un sueño, ¿no, Sebastián? Tener, lo estoy viendo y digo, quiero estar ahí, ¿no? Quiero tener un laboratorio así. este laboratorio yo lo muestro para que vean que es totalmente factible, porque es una mesa de gamer con unas condiciones de iluminación, algunas telas especiales para hacer chroma key, pero esas son más circo que otra cosa, porque esto hay que venderlo de alguna manera, los resultados. Eh, pero básicamente es una consola, un equipo, unos elementos de medición que me permiten hacer la caracterización de los jugadores. eh, y nada, y analizar principalmente en juegos multijugador, digamos, la interacción entre jugadores, que esto puede ser como que súper abstracto, grafos sociales, pero yo les cuento que un grafo social lo pueden hacer haciendo un círculo, poniendo a las personitas como puntos alrededor de ese círculo, y cada vez que alguien interactúa con alguien, marcan una línea entre un punto y el otro, y después del resultado de ese gráfico saben cuáles son los atractores, cuáles son los aguafiestas, los boicoteadores, todo lo que es la rama de dinámica de grupos de la psicología social se puede ver muy fácilmente con un papel, un lápiz, un Qué escritorio. genial, ¿no? Interrumpo para decir esto y ya nos vamos al break, ¿no? Me parece una genialidad que no solamente medir la usabilidad, sino todas las cuestiones de las interrelaciones entre las personas, ¿no? Esos modelos mentales y las características de cómo influencian las personalidades de las personas dentro del juego, que es algo más supra todavía que la usabilidad, ¿no? Como algo más al interior de la psicología cognitiva, cómo reaccionamos, ¿no? Y como me parece que la oportunidad de investigar los videojuegos te permite investigar claramente cómo sociabilizamos, cómo nos Exactamente. enfrentamos frente al dolor. Bueno, una genialidad. Gracias, Seba, por traer esto. Me dejaste pensando un montón. Voy entonces a terminar con algunas estadísticas de la industria. Voy a empezar por Estados Unidos, que es el productor principal, y voy a venir después a la comunidad local. Me interesó mucho una exposición. ¿Se me escucha bien? ¿Hola? Perfecto, yo te oigo bien. Ok. Se llama La Revolución Indie y esto es una exposición en el Museo del Pop en Seattle, que me pareció significativa por dos razones. Una, que si dijimos que los juegos se desprenden de la cultura, son vectores de cultura, Seattle es el lugar porque es donde más se juega música, se juega teatro, se juegan juegos, está Nintendo, que es una tremenda empresa de videojuegos, pero ahora vamos a ver el tamaño de la industria a nivel pymes y productores independientes, que es igual o mayor todavía. La expo se llama Revolución de Juegos Indie, la Revolución Indie, y tenía ya desde el vamos, una caracterización de 3.000 cubos que intentaban mezclar el mundo del píxel con el mundo real. No sé si lo lograron, pero a mí fue una cosa que me llamó la atención. La industria en números, desde la demografía, el 59% de los norteamericanos juegan videojuegos. Está más o menos repartido entre hombres y mujeres, 52-48. Lo importante, retengan este dato, la mayor cantidad de gente tiene 36 años o más, el 39%. El segundo grupo etario más importante son los jóvenes de 18 a 35 y menos de 18, el 30%.
esta exposición hacía foco en la industria del videojuego alrededor del estrecho de Puget, que es el área metropolitana de Seattle, y hacían énfasis en que hay 300 empresas, hay 16.500 personas trabajando en esa industria, más que en Silicon Valley. Y el dato importante acá es que las grandes como Nintendo tienen 7.000 empleados, mientras que las pymes tienen 7.500 y hay 2.000 independientes. O sea que sumado las pymes más los independientes, es una industria mucho mayor desde el lado de la oferta que de las grandes compañías de productoras de videojuegos. ¿Cómo es la industria acá en Argentina? Tomé datos 2021 del Observatorio de Videojuegos de la Universidad de Rafaela. Eh, Acá significativamente menor, bueno, es todo pequeña y mediana empresa, pero son 200 empresas. El porcentaje de mujeres está interesante acá, que miden que están participando en la producción de videojuegos, 13%. Y digamos que, y creo que el 91% de la gente que juega en Argentina tiene entre 18 y 35 años y mueven, bueno, 86 millones de dólares, 87, comparado con más de 1.000 que es Estados Unidos, pero bueno, no se puede comparar, son industrias totalmente distintas. En Argentina, la mayoría de la gente trabaja en relación de dependencia en las categorías que voy a decir, voces, técnicos, sonidistas, traductores, community manager, marketing, guionistas, testing hace mucha más falta, diseñador de juegos, productores, administrativos, artistas gráficos y programadores la mayor cantidad. De las 40 personas que expusieron cosas, conceptos en esa exposición en el Museo del Pop en Estados Unidos, me quedo con Tracy Fullerton, que los que sean diseñadores de juego van a saber de quién hablo. Ella es una referente en la materia. Y lo que me interesó de ellas es que dice que no va a haber más sorpresa en los próximos 10 años. Este era 2016 hasta 2026. Ella dice, no va a haber sorpresas en cuanto a tecnología, porque la tecnología hoy ya resuelve casi todo, la realidad virtual, realidad aumentada. Dice que, y que el juego se ha expandido a nivel horizontal en amplitud. Y dice que lo que viene ahora es en profundidad, que el juego empiece a permear la educación, la ciencia, el arte, la cultura, que ella ve oportunidades y las ve porque tanto los que producen juegos empiezan a tener más edad, como los que consumen juegos, tanto los que producen como los que consumen son en su mayoría independientes, con lo cual pueden poner otros intereses que no sean los de las compañías AAA. Otra es Stephanie Barrish, que me interesó porque ella dice que la demografía de los juegos se amplía y entonces hay más diversidad, o es de esperar que haya más diversidad porque si el juego en realidad refleja nuestros valores y nuestras experiencias, ella cree que incorporando el hecho de que en la demografía aparezcan otros productores y otros consumidores va a empujar a la industria a visibilizar temáticas que hoy no están en los juegos. Entonces, finalmente el mensaje de la exposición es que la revolución indie en realidad es como diseñadores y productores de juego o en el área que te toque participar, vas a poner los intereses que hoy no están representados. Y eso es lo que más y más se ve con las distintas temáticas y digamos, cómo está permeando el juego, los deportes, el arte, la cultura y todo el quehacer humano, que es la conclusión que ellos sacaban. Bueno, voy a acelerar varios puntos como para mostrar el trabajo que todavía falta hacer.
entre las cosas más obvias, pero que hay que decir, es la poca representación de la mujer en la industria. Solo el 13% de las mujeres está participando en la producción. Y bueno, y otras minorías, ni hablar que están subrepresentadas. La idea no es, digamos, esto es un reflejo de la sociedad. La idea sería que la sociedad cambie para que la industria mejore y se puedan lograr estándares similares a los que mostrábamos en Estados Unidos. Finalmente, el logo me gustó porque el logo de la Revolución Indie dice mucho respecto de quiénes podrían tomar el control. O sea, si uno toma el control de los medios de producción de videojuegos y desde el lado del consumo, se puede cambiar la industria. Y esa es como la tesis principal de esta gente. Esto no es muy relevante, simplemente para mostrar que dentro del juego hay áreas de experimentación con música, con sonidos, con texturas, y eso está muy representado en la cultura, en el Museo de la Cultura Pop en Estados Unidos. Hay una escuela que dice que todos los juegos que se producen en Estados Unidos pertenecen a una escuela llamada Ameritrash. Y eso siempre se pone como en oposición al diseño que se genera en Europa, que es el diseño, digamos, reglado y más formal, pero nada, es como una folclore. Y yo les recomiendo que si quieren saber lo que realmente pasa en la etnoludología de cada lugar, vayan y visiten, por ejemplo, museos de arte contemporáneo, porque los juegos están permeando todas las áreas últimamente, y lo van a seguir haciendo por varios años. Después de esto ya no vamos a ver, son más casos de lo mismo. Juegos de escape. En los juegos de escape también se ponen en práctica las cuestiones colaborativas, de resolver problemas en forma colaborativa. O sea, la idea acá en un juego de escape es que ninguno de los participantes pueda resolver el problema en forma independiente o en forma separada, y nosotros tenemos maneras de chequear eso mediante las preguntas que nos vamos a hacer sobre las actividades. Es decir, esta actividad a resolver genera la necesidad de compartir información con otros para lograr un objetivo en común. Los hallazgos requieren organización sostenida e ideas consensuadas, o cada uno se puede mandar por su lado y salir de todos modos. O sea, para que esté bien diseñado, la respuesta a esas dos preguntas tendrá que ser que sí, que requiere una coordinación, una organización sostenida, ideas consensuadas, actividades que generan la necesidad de compartir información para lograr un objetivo. Bueno, todos esos son elementos que nos pueden ayudar a maximizar la experiencia de juego, digamos, en un juego de escape. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque a raíz de la pandemia fue necesario pasar del espacio físico a una transposición informática a nuevos espacios digitales. Entonces hoy es tan importante saber diseñar un juego en modalidad digital como en modalidad presencial, y cada vez va a ser más. Y lo bueno es que de estas restricciones salimos ganando, porque ahora podríamos hacer juego de escape con personas que estén distantes geográficamente, o distantes por barreras propias de, no sé, de la accesibilidad. Una persona que tiene una movilidad reducida tranquilamente podría jugar en un juego de escape, si lo pensamos
en un medio digital. Bueno, hasta aquí llegamos. Esto era lo que yo quería mostrarles. No sé ustedes si tienen preguntas o si, Edu, vos querés contarnos de tu experiencia con Cocori, qué aprendiste, qué te gustó, cómo fue. A ver, primero y antes que nada, muchas gracias, por favor. Para lo de Cocori está en el libro, o sea, no sé si vale la pena, me prefiero por ahí tenerte ahora acá, me permite charlar un poco de tu experiencia. Y yo tengo alguna que otra pregunta, por supuesto, primero prefiero que el resto de la gente ahí tenga la oportunidad, así que a ver quién de los que están ahí tiene alguna pregunta para Sebas. Tenemos unos minutos más para aprovechar. Agostina. Dale, Hola, dale, me animo. vamos. Hola Sebastián, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Bueno, te quería contar que junto con algunas de mis compañeras, como actividad de la Diplo, estamos en un proyecto para una fundación que trabaja con personas que están dentro del espectro autista, con psicosis y un chico también con síndrome de Down. Nosotras pensamos en un producto que facilite su autonomía. Tuvimos que elegir si ir por el camino del software o por una meta herramienta que se adapte a diversos software. Elegimos esta segunda opción. Y bueno, estamos en una etapa de investigación, pisando el bocetado, y queremos saber si vos has tenido la experiencia de participar de la construcción de interfaces físicas de juegos para usuario con algún tipo de discapacidad, y si es que sí, ¿qué lecciones aprendiste de esto para que nosotras lo tengamos en cuenta? Y bueno, Eva tiene otra pregunta que también es de mi equipo. Ok, yo particularmente no he participado, pero sí estoy en contacto con gente que lo ha hecho. Acá en Buenos Aires hay un instituto que es el Instituto de Tiempo Libre y Recreación. Ellos tienen como un entrenamiento más acabado en ese tipo de dinámicas. Eh, Podría consultar con alguien o ponerlos en contacto para hacerlo. Yo entre los casos que vi, por ejemplo, he analizado casos, pero de otros diseñadores. O sea, no lo he diseñado yo, sino que yo me he dedicado a probar diseños de otras personas, donde hay un mix de objetos de la vida cotidiana con elementos ludificados. Por ejemplo, interfaces ápticas, o sea, de tacto, para comunicarle, para poder comunicar dos personas, una sorda con otra que es ciega y sorda. O, por ejemplo, usar mecanismos como de televisión. O sea, nosotros damos por sentado que la televisión es mirar de lejos, ¿no? Pero mirar de lejos puede ser mirar a una imagen que es real o una imagen que es imaginaria. Entonces, ese tipo de mezclas entre lo real y lo virtual, más allá de la realidad aumentada o de la tecnología por la tecnología en sí, sino decir, bueno, hay otro tipo de interfaces ápticas, por ejemplo, ahora me vienen a la mente de las que conozco y que podrían ser útiles. Sebas, para que lo sepas, tuvieron una clase magistral de interfaces ápticas que está colgada acá mismo en el canal de YouTube. O sea que lo áptico lo vieron bastante. Ah, perfecto. Y después recuerdo también que hay un capítulo de Pioneros y Hacedores donde ahí se explica cómo hacer un videojuego accesible de cero. Sí, ¿Recordás, Sebas? sí, De sí, Mariana. sí. Buenísimo, muchas gracias, Sebas. No, nada. Ahí tenías otra, Sebas. Eva, otra pregunta, o B-Design, que está atrás Eva, ¿no? Sí. Hola. Bueno, Sebas, muchas gracias. La verdad, interesantísimo la clase, porque estamos muy pensando en el juego. Vos en un momento nombraste el tema del símbolo y el código dentro del juego, y me lleva a pensar, debido al proyecto que tenemos, cómo se puede trabajar eso cuando hay problemas de interpretación de los códigos o de símbolo, o incluso si hay polisemia en esa interpretación.
¿Cómo se puede trabajar eso? Bueno, ahí tenés que, para mí, una estrategia sería habilitar, si eso va a ser fuente de error, incluir el error como parte de la dinámica del juego. Que eso refuerza, digamos, que sea como un elemento que refuerce la capacitación sin necesidad de leer su manual, porque no hay tiempo para leer manuales, y si habitualmente nadie lee manuales para manejar ningún sistema, mucho menos en un juego. Yo diría que hagas refuerzo positivo de los símbolos a través de la repetición. La repetición es uno de los elementos del juego que, depende cómo lo pongas, puede ser agradable. Buenísimo. Súper interesante para quedarse Fíjate, pensá, como para tener un ejemplo concreto, el caso de las flashcards. Me equivoco y vuelvo a intentar, y me equivoco y vuelvo a intentar hasta que encuentro el patrón. Y ten en cuenta que puede ser que en una primera instancia partas de amigarte con los símbolos, y pasada esa etapa ya se puede hablar de un metajuego en el que esa parte ya quedó atrás y ahora el juego se tiene que adaptar a un diálogo más simbólico, pero podés incluir la primera etapa para principiantes que sea de foguearse con el juego hasta que logres dominar los símbolos. Genial, muchas gracias. Yo tengo una. A ver. Me encantó porque estamos varios pensando en este tema, ¿no? Del proyecto autismo y todo, amén de todo lo que la clase da para un montón de cosas. Pero que me interesa mucho el tema del juego como vinculando no solo lo social, que le diste ya un montón de vueltas, sino además el tema de lo físico. Porque una de las cosas que pasa con los juegos de la compu, por así decir, en su estado más tradicional, es que involucra como cerebro, ojos y manos, y como que no existe el resto del cuerpo, incluso en algunos casos llegando a generar cosas negativas, ¿no? Y que no es la idea, justamente. Pero últimamente no, ya hace varios años existen dispositivos que empiezan a involucrar el resto del cuerpo. O sea, creo que la Wii probablemente fue una de las primeras, ¿no? Que empezó un poco más, y después de eso vinieron otras que tienen cámaras, otro tipo de manipuladores y cosas por el estilo. ¿Cuál es el estado avanzado? No lo más avanzado, que por ahí puede ser caro o difícil de tener en Argentina o algo por el estilo, pero ¿cuál es el estado general de este tema de involucrar al cuerpo en el juego? Mira, si recuerdan una parte donde decía cuál es la experiencia que se puede lograr con este juego que no se puede lograr con otros, recuerdo un caso en el que, por ejemplo, era un juego destinado a niños de 8 años, con una lógica similar al piedra, papel o tijera, pero con algunas variantes y con cartas. ¿Qué pasaba? Eso requiere estar sentados, una actitud más pasiva, y el juego se trababa no porque no fuera divertido, no lo consideraban divertido, sino por esas condiciones físicas que estás diciendo, que el juego, el piedra, papel y tijera, se juega de pie, y ponen en juego el cuerpo, y el hecho de mover los brazos genera unas reacciones Un involucramiento, claro. en el cuerpo que a nivel hormonal hacen que te predispongas mejor para jugar. Y si vos preguntás cómo la pasaste, probablemente alguien que movió los brazos, simplemente con mover los brazos, te va a responder que la tarea la hizo de manera más satisfactoria que alguien que estuvo sentado como atrofiando parte de su cuerpo para jugar. Entonces, lo que se tiende es a poner, depende del público objetivo, ¿no? Pero en etapas más tempranas, en realidad es recomendable que todo el mundo juguemos involucrando el cuerpo. Hay que avisarle al Ministerio de Educación acá, todos los programas de toda la vida nuestra, todos quietitos, sentaditos. Pero, digamos, porque tiene, o sea,
eso está súper estudiado, que tiene reacción a nivel químico. O sea, eso no depende de que nosotros queremos o no sentirnos bien. El hecho de mover los brazos, de hacer ejercicios de estiramiento, de poner el cuerpo en movimiento, genera una reacción química que no la podemos diseñar. Cuando decía que nosotros proponemos el artefacto y la experiencia la completa el jugador, es la completa con su ser. Lo que le pasa al jugador cuando el juego lo atraviesa. Y parte de lo que le pasa son cuestiones que ni siquiera entiende. Con Daniel ya han visto sistema 1, sistema 2 a Sí. nivel cognitivo, pero a nivel fisiológico también pasan cosas cuando uno pone el movimiento. Y eso tendría que ser, que no es, pero tendría que ser como más usado en análisis de diseño de interacción. Porque la interacción la pensamos con un tipo sentado enfrente de una pantalla o un tipo acostado en un sofá, pero la interacción, y no requiere tecnología, no requiere un mando. Los mandos más complejos son estos que les comenté para hacer el perfil, la caracterización del usuario, que a lo sumo tienen algún electrodo, algo que te permite medir el pulso, que eso hoy lo puede hacer un reloj, un smartwatch de los que tenemos. Esos parámetros se pueden conseguir fácilmente. Lo que no está es la predisposición a aplicar. Por eso decía Tracy Fullerton, no es la novedad lo que tenemos que explotar, sino la profundidad en el juego, con las tecnologías que existen, que permee la cultura, que permee el arte, que permee la ciencia o la educación. Porque la tecnología ya está omnipresente. El juego está en todos lados diría, pero la suma del juego más la tecnología permeando los distintos campos es lo que falta. Y lo que ella apuesta es a que la diversificación en los que producen, que nosotros como demandantes de juegos o productores de juegos, pongamos esos valores que no se ven, porque no los vamos a conseguir con la Wii 10. Uh-huh. Y una cosa que me vino a la mente, no sé si ya han hablado con Pablo Fiusa, pero él hace Todavía no. Viene dentro de aplicaciones. poco. Pablo es especialista y Marcelo Varela también, en aplicaciones para autismo, pero con tablets, con aplicaciones para tablets y autismo. Así que ahí pueden tomar insumos tanto de Pablo Fiusa como de Marcelo Varela. Quiero decir algo porque me parece una genialidad lo que acabas de decir, porque el contexto de uso del usuario estamos presuponiendo, como dice Eduardo, que es ojo, mano, limitado, ¿no? Inyectarle playability a cualquier esfera, la educativa, la comercial, lo que sea, cualquier cuestión que amerite ser gamificada, es como una especie de una propuesta de inyectarle más cuerpo, ¿no? Parecería como que el Lo que plus en inglés de se la llama, playability es la en inglés, ¿no? eso se llama ¿cómo es? Physicality of the experience. O sea, agregarle la componente física, porque somos seres gregarios, necesitamos interactuar. Entonces por eso ponía componente de la psicología social. Al analizar los vínculos, no nos tenemos que quedar con decir hay un error en el vínculo, sino cómo puede aportar el diseño a mejorar esos vínculos, porque el juego en definitiva es una excusa para relacionarnos. Como que podría inferir en la tríada usuario, contexto, tarea, y te inyectaría al contexto la comparabilidad. Enriquecer el contexto con profundidad, no con amplitud. Porque siempre tendemos a ampliar en amplitud, pero no en profundidad. Hacer más denso las experiencias que ya manejamos. No es la NASA, es dotar de sentido lúdico, y ojo, que es una línea muy delgada, porque si decimos que todo es ludificable, también podemos caer en lo que se llama la fan morality, que quiero divertirme porque me quiero divertir, y me puedo divertir yendo al cine, haciendo otras cosas. Esto tiene que tener un foco en qué es la experiencia que quiero conseguir. Si es un juego serio, no nos olvidemos que
que tengo que aprender algo o que tenemos que aprender todos en conjunto, porque si no pasa como esas publicidades que son súper buenas y súper divertidas, pero no nos acordamos qué nos querían vender. En esto es igual, o sea, no nos tenemos que embalar en que sea nada más divertido, sino en que cumpla el propósito. Por eso los mandé primero con Gonzalo Frasca y de la Era, que ella pone mucho énfasis en lograr cambios a lo largo del tiempo. O sea, Sí, un segundo que pasó, ¿sabes qué? Ellos leen, escuchan Diseño y Diáspora, los podcasts, y que hace Mariana y exclusivamente le hemos pasado el Gonzalo Frasca, que es excelente para que lo escuchen. Yo ahora se los paso de nuevo. Estamos súper justitos de horario, ya cerrando, queremos respetar tu sábado. Solamente quiero mostrar una cosita, quiero recordar que en el mundo de la programación de niños también ya llegó cosas como esto. ¿Qué es esto? Esto es una esfera que a los niños les enseña a programar poniendo el cuerpo. Es absolutamente al revés de sentarse a aprender a programar. Es mover este bicho, el esfero, a través del Bluetooth con cualquier celular y aprender a programar poniendo el cuerpo. Yo creo que las experiencias inmersivas en educación que le inyectan Playability y le inyectan el cuerpo es la posibilidad que tenemos de un futuro de salir de esta invasión absoluta de las pantallas, de ponernos como fagocitar el mundo de la mediatización, ¿no? Me parece como que hay una salida, eso es lo que digo, sí. Es una esperanza. Y es algo que digamos que depende nada más de nosotros, porque... Pero... Bueno, les voy a pasar, aprovecho el espacio para decirles, a ver qué era lo que tenía acá, algo que pasé muy por arriba, pero que me gustaría que lo... A ver si tengo el chat. ¿Cómo es? ¿Hay chat acá? ¿Cómo es? Así acá. Les voy a pasar el informe del Observatorio de Videojuegos de Argentina. ABA. Sí. Para que vean todas las estadísticas, yo puse... Se necesitan más mujeres, porque las mujeres justamente aportan todos los juegos internacionales, sociales, el entramado. Creo que a las mujeres nos encanta hablar y tenemos toda esa cosa. Bueno, es genial que haya más mujeres en el mundo de los videojuegos, porque va a dar juegos más sociales, más emotivos. No sé si vos coincidís conmigo, Sebas, que esta feminización del videojuego es algo bueno. Sí, y yo te diría que de todas las áreas de la población que están invisibilizadas, pero que juegan, le pueden aportar al juego otra visión. Y cuando hay más opciones, digamos, se produce esa serendipia de que generan mejores cosas, mejores resultados. Salimos de la caja y empezamos a explorar otras opciones. Bueno, increíble los concomitantes que tiene la Playability. Muchas gracias, Sebas. Bueno, vos sos de la casa, ya sabés, los alumnos pueden consultarte. Y bueno, ¿qué más que decir? Yo agradecidísima. Cerraría la clase así aplaudiendo. Gracias, Sebas. Bueno, gracias a ustedes, porque para mí es como un espacio, es mi casa y yo me siento como... Qué lindo compartir lo que uno ama, aparte, ¿no? Doblemente. Ya el que da gana. Y ya compartir lo que uno te apasiona es como llenarte más de pasión. Exacto. Gracias, Sebas. Se rodea y genera su propio círculo, ¿no? De gente que vuelve con ideas renovadas. O sea que te vamos a agarrar para el proyecto del juego de autismo. Ok, y yo les digo, sí, yo encantado y contactemos también a Pablo, porque Pablo viene hace tiempo trabajando en eso. Sí, Pablo viene en una clase magistral, Sebastián. Genial. Eso es lo mejor que pueden hacer, invitarlo. Ya la tenemos, está calendarizada, no me acuerdo de memoria, pero es ahora dentro de muy poquito. Venite a esa charla también, Dale. Bueno, gente, gracias. Y a jugar que se acaba el mundo. Exacto, y a poner el cuerpo en juego. Y a poner el cuerpo y el alma, acabo que sí. Bueno, gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana, Muchas gente. Gracias. Chau. Chao.